Ustedes me indican si ya puedo iniciar. Esperamos unos 3 minutitos. Muy buenas tardes. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Puebla de Lectura les dan la bienvenida al 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES. Como cada 2 años, celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. Se han sumado 29 organizaciones y agrupaciones a respaldar este evento. Ustedes pueden ver los logos de todas aquellas en el programa. El interés de todas las personas que participamos es multiplicar oportunidades para conocer y conversar en torno a reflexiones, propuestas, investigaciones y trabajos diversos de cultura escrita. Celebramos su participación. En esta sesión en particular tenemos el taller 23, Prácticas letradas vernáculas para la enseñanza de la literacidad informacional en la universidad, impartida por Armando Ávila Carreto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a quien le doy la palabra en este momento para dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Anisa. Bienvenidas y bienvenidos. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Me confirman si me escuchan, por favor, y también si pueden ver la pantalla, por favor. Ahí tienen alguna manita. Sí, escuchamos. Se ve, se escucha. Perfecto, pues nuevamente gracias a la comunidad del 16º Congreso. Es un placer y un orgullo poder compartir con ustedes diferentes elementos que me parecen interesantes de estos dos conceptos, que son prácticas letradas vernáculas y literacia informacional. Y pues hoy estoy aquí para compartirles algunas experiencias, trabajar otras,
y poder desarrollar algo de manera colaborativa que nos sirva a todas y todos. Como ya les mencionaron, el título del taller es Prácticas Letradas Vernáculas para la enseñanza de la literacia informacional en la universidad, y un servidor, Armando Ávila Carreto, es el presentador. En esta ocasión abordaré 7 grandes apartados. Vamos a presentar el taller de manera muy breve. Vamos a hacer un pequeño cuestionario diagnóstico para conocernos. Somos poquitos, entonces vamos a poder participar la mayoría. Después me voy a enfocar en los 2 conceptos principales que ya les había mencionado, prácticas letradas y literacia informacional, para ir cerrando con algunas actividades sobre la sociedad de la información. Vamos a hacer un pequeño prototipo para el manejo eficaz de la información y cerramos la última media hora, si todo sale bien, con estrategias de enseñanza. Les pido por favor si pueden apagar su micrófono para no cruzar los audios. Y también recordarles que al final de la presentación les voy a compartir una carpeta de Google Drive con el material de todo el taller para que ustedes puedan compartir y llevar de manera tranquila el seguimiento de este taller. Y pues bueno, vamos a entrar en materia con la presentación del taller. Y hay que destacar que este proyecto, este taller, mejor dicho, está enmarcado en un proyecto de investigación doctoral titulado Aprendizaje y Enseñanza Informada, Literacia informacional en estudiantes de Ciencias de la Educación, que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Tlaxcala. Y obviamente, ¿no? El contexto de pandemia también se enmarca, ¿no? Que hoy tenemos la posibilidad de problematizar, de analizar la literacidad informacional y sobre todo lo que implica manejar la información en tiempos de aislamiento, ¿no? Nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes nos hemos visto en esta necesidad, ¿no? Desde la primera ponencia del doctor Casani lo ha mencionado, la desinformación está a la orden del día, entonces todas las habilidades informacionales pues son muy bien recibidas. También considero que el conocimiento de las prácticas letradas vernáculas de los universitarios representa un área de oportunidad para favorecer las actividades académicas en las escuelas. Y eso en un momento lo vamos a dialogar desde lo teórico y lo práctico. Y este taller está dirigido a personas interesadas en aprender a utilizar las bondades de Internet para acercarse a tan diversa información. El objetivo de este taller es proponer estrategias que mejoren la literacidad informacional a partir de las prácticas letradas vernáculas de sus estudiantes, ¿no? En este caso yo les voy a mostrar 5 propuestas al final que retomamos, ¿no? Desde una discusión teórica y empírica con estudiantes de Ciencias de la Educación, pero muy bien, ustedes las van a poder aprovechar, acondicionar y sobre todo modificar para sus propios contextos. El mensaje, aquí es, bueno, antes de llegar al mensaje, hay que destacar que los estudiantes aprenden mejor cuando existe una relación entre las prácticas letradas académicas y vernáculas, y ya lo vamos a ver en lo teórico, pero cuando existe este puente entre los hábitos, costumbres, lo cotidiano de nuestros estudiantes y lo académico, muy bien los podemos acercar. Se van a dar cuenta que a veces al estudiante se le hace más fácil trabajar en algo vernáculo como redes sociales, videos, imágenes, que obligarlos a leer o escribir de manera tradicional. Y el mensaje aquí, lo resalto, y lo voy a mencionar durante todo el taller, no es menospreciar las prácticas académicas tradicionales o los ensayos, los resúmenes, y apreciar las vernáculas. Ese no es el mensaje, sino vincular la escuela con los intereses de los actores académicos. Y por actores también me refiero a nosotros como docentes o investigadores, investigadoras, académicas y académicos, porque no solo se trata de vincularlos con los estudiantes como entes individuales, sino también con nosotros como actores. La fundamentación bibliográfica, o de donde se basa la gran mayoría del taller que les propongo, es de estas 5 bibliografías, de estas 5, perdón, fuentes. 2 libros de Casani, el de Prácticas Letradas Contemporáneas y en línea, también una obra de Barton y Hamilton que habla sobre las literacidades locales, y de Roussel y Pal que habla sobre literacia de educación.
también un artículo de un servidor y el doctor Daniel Mosencagua de la UAP, donde hablamos sobre justo este tema, ¿no? Prácticas letradas vernáculas y universitarias. Pero de manera general, esta es las fuentes bibliográficas que sostienen esta propuesta. También a lo largo de la presentación van a ver algunas fuentes en la parte de abajo de la pantalla que también pueden ser de utilidad. Reitero, al final de la sesión les voy a pasar todo el material, inclusive esta presentación. Y bueno, para poder conocernos, creo que somos un poquito, pero vale la pena poder entender nuestras diferencias también, porque no todos nos desempeñamos en las mismas áreas de trabajo. La idea es hacer un pequeño cuestionario diagnóstico. Primero, podemos verbalizar estas preguntas, entonces me voy a permitir leerlas para que ustedes las analicen y si quieren verbalizarlas, pues va a ser muy bien recibida sus respuestas. La primera, ¿usted considera importante el uso y manejo de la información en Internet? Sí, no, ¿por qué? Valdría la pena dialogarla. La segunda, ¿cómo evalúa usted la calidad de la información educativa en Internet? ¿Cuáles son los criterios que usted considera importantes, ¿no?, para determinar la calidad de información que se encuentra en Internet usted o sus estudiantes? Otra pregunta para iniciar la reflexión sería ¿cuáles son sus necesidades y problemas al momento de recuperar y enlazar información educativa? No todas y todos tenemos los mismos saberes digitales, algunos o algunas a lo mejor tenemos diferentes necesidades o problemas al momento de guardar la información en nuestros dispositivos, enlazarla con nuestros archivos o con nuestros trabajos. La cuarta pregunta para reflexionar, ¿cómo es para ustedes el uso ético de la información educativa, ¿no? Cuando hablamos tal vez de plagio, de copiado y pegado, de no darle el derecho al autor o reconocerlo, eso puede ser el uso ético, también los quisiera escuchar. Y la última, si consideramos que en el entorno se están generando una serie de cambios con la pandemia, entonces, ¿cuáles son los retos para crear y comunicar conocimiento en Internet? Vale la pena acá señalar que estas 5 preguntitas nos pueden orientar, no hay respuestas buenas o malas, la idea es que ahora podamos detonar algunas ideas en nuestra mente y estas nos pueden ayudar a lo largo de todo el taller. Entonces, no sé si alguien quiera compartirlo, veo aquí conectado a Miriam, a Mara, a Lilian, a Carmen, a Macías. No sé si alguna quiere abrir su micrófono o su cámara y responder alguna de las preguntas para poder escuchar. Adelante, Macías Ramírez de Arellano, Yolanda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues debo decir que todas las preguntas me parecen muy sugerentes y por supuesto que habrá que intentar responderlas todas. A lo mejor empezaría por la primera, ¿no? Al menos lo comparto con ustedes. Pues sí, considero importante el uso y manejo de la información en Internet, ya que pues incluso antes de la pandemia me parece que es la fuente privilegiada por los estudiantes, ¿no? De cualquier asignatura y carrera para obtener información, ¿no? Podría decir incluso que hace tiempo ya sustituyó incluso a los libros impresos y que mucho del conocimiento, de la información de la que están haciéndose los estudiantes proviene de Internet. Entonces, ciertamente aun cuando pueda tener mis reservas sobre la calidad de la información, me parece que el medio, la fuente ya es fundamental y habría que pues desarrollar las mejores habilidades y prácticas para que a lo que se acceda sea justamente a información de calidad, información pues que sea resultado de investigaciones, ¿no? de conocimiento pues eso, de calidad, probado, revisado, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido es que me parece fundamental y creo que además pues de lo necesario que es que se acceda
a información de calidad, también está el que se dé el crédito, ¿no? a estos contenidos, para evitar justamente lo que mencionaba sobre el plagio, ¿no? Que creo que ahora es más bien una práctica inocente de muchos que no están intentando suplantar o no darle autoría a quien genera esa información, sino que ignoran que existe un autor, ignoran si esta información tiene o no una fuente reconocida. Entonces creo que más bien se está cayendo en esa práctica por ignorancia, ¿no? Y que, bueno, aún así, pues cierto que debe ser atendida, debe corregirse, y eso, pues así como uno sabe que es muy importante acceder a la información contenida en libros, ¿no? Pues a los impresos, a los físicos, también tendrá que hacerse de la misma manera en información de la Internet. Muchas gracias, Yolanda. Efectivamente coincido, ¿no? Es una fuente privilegiada de nuestros estudiantes, sobre todo ahora en pandemia, pero también coincido, tenemos nuestras reservas a veces, no todo lo que brilla es oro. Entonces, a veces este navegar entre tanta información vale la pena preguntarnos cómo los podemos acercar a lo académico. Es ahí la propuesta que traigo aquí. Gracias por tu opinión. No sé si alguna o algún otro quiera participar con la segunda o la tercera pregunta. Veo aquí conectado a... adelante, Mara, si gustas, levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría detenerme un poco en la tercera pregunta. Me pareció bastante interesante. Yo creo que se vincula con esto último que han comentado, ¿no? A veces como profesores, no sé, nos llega a irritar incluso, nos molesta que nuestros estudiantes pues precisamente manifiesten estas conductas de plagio, ¿no? De quizá no tener un sentido crítico ante lo que leen en Internet, ¿no? Y yo creo que es una molestia pues bastante genuina, porque esperaríamos que a estas alturas, bueno, al menos yo que doy en nivel de educación superior, pues esperaría que ya tuvieran consolidadas como algunas habilidades para criticar lo que leen, para reflexionarlo, para analizarlo. Entonces yo creo que una necesidad imperante, ¿no? Es precisamente atender esta situación, ¿no? Dotar de estas herramientas, pues desde nuestros propios cursos, ¿no? Y tal vez no esperar que lleguen con habilidades ya consolidadas, ¿no? Cuando es algo que desde quizá años, grados anteriores, desde una formación inicial, pues bueno, no se atiende, no se trata. Entonces yo sí creo que es una necesidad, es una problemática también, y es importantísimo atenderlo desde nuestro trabajo como docentes en nuestros cursos, ¿no? Coincido, Mara, gracias por tu aportación. Efectivamente, lo que les voy a proponer más adelante son estrategias para que cada una y cada uno lo pueda adoptar desde sus disciplinas. La propuesta que les traigo es el aprendizaje informado, que es justo una pedagogía de la literacidad informacional, que lo que promueve es generar culturas de investigación dentro de las aulas. El error que hemos cometido es justo, ¿no? Separar la enseñanza de las habilidades de información y los contenidos o planes de estudio, cuando en realidad una muy buena estrategia es combinarlos, ¿no? Las actividades que tengan un sentido pedagógico, de no solo abarcar el contenido, sino también desarrollar habilidades. Muchas gracias, Mara, por tu aportación. No sé si alguna o alguno quiera aportar algún otro elemento de la 4 o de la 5, sobre todo yo creo que igual les ha tocado vivir cuestiones de mal uso ético de la información, como ya lo mencionaban sus colegas, o también en la quinta, ¿no? ¿Cuáles serían los retos que tenemos ahora para crear y comunicar conocimiento en Internet? Porque ese sería el nivel más elevado de la literacia informacional, ¿no? Partimos, si se dan cuenta, tiene este orden las preguntas.
desde cómo identificamos información, cómo la usamos, cómo la recuperamos, cómo la podemos almacenar, cómo la citamos y por último, cómo la podemos comunicar y crear. Bueno, ahorita no participaron todas, pero, ni todos, pero lo que quiero es justo, ¿no? Conocer la mayor parte de sus opiniones. Les voy a dar 5 minutitos, les voy a compartir en el chat este formulario para que ustedes puedan compartir sus respuestas de manera muy breve y general y de esta manera podamos contrastar a lo largo del taller estas respuestas. También les puedo compartir este formulario, a ver, permítanme, ahí está, creo que ya. Listo. También en este formulario lo que me va a permitir es caracterizar a los asistentes que estamos hoy conectados y conectadas, sobre todo porque hay algunos puntos importantes, ¿no? Su lugar de adscripción, su cargo laboral, para que pueda entender las diferentes disciplinas que estamos trabajando en nuestras instituciones. Les voy a compartir pantalla del formulario, tienen las mismas preguntas, la intención, ya les digo, es poder conocer, contrastar a lo largo del taller nuestras respuestas y conforme avance el trabajo, ver si surte alguna modificación. Vamos a ver, acá está este. Como se pueden percatar en el formulario, inicia con una pequeña descripción del taller, les va a pedir su correo, sus apellidos, su nombre, su institución y área de adscripción para que los pueda conocer un poquito más, su cargo laboral para que también identifiquen, ¿no?, la disciplina desde donde están trabajando, la edad, el lugar donde radican y de ahí vienen justamente las 5 preguntitas que pueden ustedes contestar de manera muy general. Y les voy a dar 5 minutitos, si les parece, son las 4:28, a las 4:34. Seguimos para que les dé unos minutitos para responder. Acá sigo conectado. Si alguna o alguno tiene el problema para ingresar al formulario, estoy aquí para apoyarles. Me notifica, por favor.
Ya estoy recibiendo respuestas, gracias. Vamos a dar 2 minutitos más para los que faltan responder. Listo, en lo que damos tiempo que respondan, les voy platicando las respuestas que tenemos. Por ejemplo, dentro de considerar importante el uso y manejo de información, la mayoría estamos coincidiendo que sí, sobre todo porque es la herramienta más importante para nuestros estudiantes, porque brinda una herramienta poderosa y de enorme posibilidad de acceso a la información. En la segunda pregunta, por ejemplo, algunos estamos comentando que hay de todo, desde muy pobre hasta de muy buena calidad, a partir del autor que firma la información. Igual mencionan que hay de todo, buena, regular y mala información, en algunos casos de mala calidad. También están comentando que docentes que no la propician dentro de sus cursos porque desconocimiento, porque es algo que no les toca. En la cuarta pregunta, ¿cómo es para usted el uso ético? Algunos le ponen dándole el crédito correspondiente a los autores, citar correctamente y mencionar el autor, efectivamente. Cuando se copia y se pega no es ético. Uso que se da en tanto se reflexiona, analiza, dialoga, comparte lo encontrado, efectivamente. En la quinta, por ejemplo, identificar información relevante y pertinente, los mismos retos que se tenían desde antes de la pandemia, efectivamente, ¿no? Solo lo que vino a hacer a veces la pandemia fue exacerbar los problemas que ya tenemos desde tiempo atrás. Por ejemplo, ampliar la capacidad de la emisión de Internet, efectivamente, ya no es suficiente la banda ancha que tenemos. Está abierto el formulario, les voy a dejar también el formulario en la carpeta de Drive para que puedan trabajarlo. Vamos a continuar. En esta parte lo que quiero es platicarles un poquito del enfoque teórico que sustenta este taller. El primer tema es las prácticas letradas, vernáculas y universitarias. El segundo es literacia informacional. Vamos a trabajarlo de manera muy breve para después pasar a otra actividad. De entrada, el primer acercamiento que tuve a este concepto fue en el libro de Daniel Cassani, el de Prácticas Letradas Contemporáneas, y me llamó mucho la atención cómo analizaba las diferentes, justamente, valga la redundancia, prácticas letradas contemporáneas de estudiantes, y que estas pueden ser un muy buen elemento para poder acercarlos a los estudiantes a prácticas letradas oficiales o tradicionales, ¿no? Sobre todo ahora que estamos enmarcados, ya les había dicho, en este contexto de aislamiento, el aumento de la información disponible pues se ha aumentado, ¿no? Sobre todo el estudiante tiene este problema, ¿no? De que la información no puede distinguir cuándo tiene rigor, cuándo tiene pertinencia, cuándo es confiable. Por eso se subraya la necesidad de contar con esta habilidad lectora para poder enlazar, evaluar e interpretar la información. Al inicio, dentro de los supuestos que teníamos, de lo que ocasionó este tipo de problemas donde nuestros estudiantes no pueden seleccionar o identificar información, el primero que tenemos es el sentido de obligatoriedad que le damos a veces a la lectura, ¿no? Juan Domingo Argüelles ya lo dice muy bien, lamentablemente el acto de leer es una obligación en las escuelas y eso lo único que ocasiona son hábitos de lectura pues muy bajos. Entonces,
De manera empírica ya lo hemos observado, cuando los estudiantes se les deja una tarea de búsqueda, omiten este ejercicio de leer la información y hacen búsquedas rápidas de palabras para poder copiar y pegar. Definitivamente, ¿no? Los estudiantes viven una relación estrecha con la tecnología, pero eso no significa que estén aprendiendo, ¿no? Lo que hemos observado es que tienen un gran manejo y habilidades de diseño, de tecnología, pero no están desarrollando habilidades cognitivas superiores como interpretar o comunicar conocimiento. Como ya les venía diciendo, la contingencia lo que hace pues es resaltar estos problemas, ¿no? No son nuevos, como ya lo decían las colegas en los cuestionarios, son problemas que traemos de atrás, pero que justamente la virtualidad lo único que hizo fue resaltarlos. Los problemas están relacionados con las categorías de la literacia informacional: buscar, seleccionar, manejar, interpretar y comunicar información. Entonces, lo que ahora los docentes pues debemos hacer es justamente desarrollar y que los estudiantes aprendan a utilizar estas bondades para poder movilizarse o poder moverse entre tanta información, de la cual se pueden apoyar de sus habilidades de experiencias lectoras previas. ¿Esto qué quiere decir? Y está relacionado con las prácticas vernáculas. El estudiante a lo mejor tiene hábitos mucho más elevados de búsqueda de videos, de música, de imágenes o de cualquier otro tipo de estrategias o de experiencias lectoras previas que a lo mejor no hemos identificado y que vale la pena resaltar, porque estos pueden ser los puentes que nos acerquen a esos estudiantes para desarrollar actividades académicas más sofisticadas, como un ensayo, como un resumen, que lo mencionaba ya la colega al inicio del taller. Esperaríamos, ¿no?, como docentes, que esas habilidades ya las tengan cuando ingresan a la universidad, pero la realidad es otra, ¿no? Está en nosotros como docentes desarrollarlas. Dentro de las propuestas o las discusiones teóricas que tenemos, de entrada, si analizamos las prácticas letradas contemporáneas que realizan nuestros estudiantes, podemos encontrar esa zona de desarrollo próximo para motivar el trabajo académico. Nos hemos percatado que el estudiante se mueve de una manera mucho más amigable o más sencilla cuando se le exige o se le pide este tipo de estrategias o actividades. No es lo mismo pedirles un ensayo que a lo mejor una videoreseña. No es lo mismo a lo mejor pedir una infografía que a lo mejor una imagen o una fotografía. Y no se trata de infantilizar o de quitarle esfuerzo al estudiante, sino de conectar o de vincularlos con lo académico. Una vez que ya se vincula, ya podemos empezar a desarrollar y subir la dificultad de las actividades. Y como lo menciona Pal y Rosel, se considera que los jóvenes aumentarán la motivación por el trabajo académico en la proporción en que las prácticas letradas que se trabajan en el aula sean las mismas que emplean en su vida actual. Es decir, aprenden mejor cuando existe una prolongación entre las académicas y las vernáculas. Para tocar o para hacer un pequeño resumen de los conceptos, que obviamente ustedes ya están familiarizados con ellos, pero no está de más recordarlos, prácticas letradas, en palabras de Virginia Zavala, pues se consideran como las diferentes expresiones donde se utiliza lectura y escritura en la vida cotidiana de cada individuo. Las prácticas letradas vernáculas, de acuerdo a Barton y Hamilton, son cuando el sujeto lee de manera autónoma, sin obligación de seguir normas, ¿no? Y esto lo observamos cuando un estudiante está escuchando música, o está en sus videojuegos, o está viendo videos, lo hace con un amor o con una pasión, sin la obligación, ¿no?, o sin la necesidad de que alguien esté ahí atrás del estudiante. Y la literacia informacional como concepto, en palabras de Casani, es la capacidad de identificar necesidades informativas, buscar y localizar en la red las respuestas y poder evaluarlas con éxito. La idea de este taller o de esta propuesta es eso, ¿no? Poder inspirarlas a ustedes y a los docentes que estén presentes para poder enlazar las prácticas vernáculas de sus estudiantes, les voy a hacer algunas propuestas al final, con las prácticas académicas, que ya muy bien cada una de nosotros y cada uno de nosotros tenemos en la mente. El contexto en el que me estoy desarrollando es en la educación superior, pero muy bien hay coincidencias con el nivel medio superior y básico, que ustedes van a notar luego.
Pero de entrada, lo que se observa en las instituciones de educación superior son estudiantes que viven un mayor número de formas de conectarse a la red, ¿no? Ya no nada más el celular o la computadora, ya hay N cantidad de dispositivos, relojes y N cantidad de cosas que ya les permite estar. No se diga la inteligencia artificial que está en la mayoría de dispositivos, ¿no? También nuestros estudiantes se mueven en una sociedad que busca el estímulo inmediato y esa puede ser una igual de las causas que no están desarrollando el uso y manejo adecuado de la información. Lo que quieren es lo rápido, lo de corta extensión, no quieren leer muchas páginas, les gusta lo efímero. Y también lo que nos dice Díaz Barriga es que le otorgan mayor relevancia a las redes sociales que a los proyectos escolares, ¿no? Los proyectos escolares, lo único que hemos observado es que buscan la manera de poder solucionarlo de manera rápido y tienen mayor atención a prácticas vernáculas como las redes sociales. Por lo tanto, ¿no? Nuestra obligación es que la escuela o la universidad debe de ser más perceptiva a esas tendencias y exigencias, no para, reitero, infantilizar o demeritar el trabajo de la universidad o la escuela, sino para encontrar ese punto de vinculación o de encuentro con nuestros estudiantes y sea mucho más fácil llegar a ellos. Otra propuesta que hacemos, además del aprendizaje informado que les voy a mencionar en un momento, es la pedagogía de la coasociación, que en opinión de Prensky se trata de reconocer conocimientos y prácticas que aportan docentes y estudiantes. Y aquí la idea es reivindicar también nuestras propias costumbres y hábitos como docentes, porque de qué sirve plantearles una estrategia a nuestros estudiantes que también, o que nosotros desconocemos, ¿no? La idea es que si tenemos una propuesta que nos ha servido a lo largo de nuestros cursos escolares, como generar videos, tomar fotografías, desarrollar podcasts o cualquier otra, tratemos de vincularlas con la de nuestros estudiantes. Por eso es la coasociación. No nada más es buscar vincular los intereses de los estudiantes, sino también los de los docentes. Y bueno, obviamente el Congreso de Lectura y Escritura enmarca esta importancia, ¿no? De la lectura como una herramienta para desarrollar o mejorar el rendimiento académico. Si nuestros estudiantes no saben leer la información en Internet y usarla, es muy difícil que podamos desarrollar en ellos procesos más sofisticados de aprendizaje. Los estudiantes, en palabras de Piscitelli, deben de formar parte de una sociedad de la información que se caracteriza por la cultura participativa en sus miembros, pero muestran una resistencia a las prácticas culturales oficiales, ¿no? Ya hay varias investigaciones que lo demuestran. Los estudiantes están mostrando resistencia a el ensayo tradicional, a la lectura tradicional, a agarrar el libro y apreciarlo de una manera que ya va a ser muy difícil poder observar eso. También lo que menciona Casani es interesante. Desde el 2012 él se daba cuenta que los jóvenes con hábitos de lectura débiles estaban destacando en su vida privada las prácticas letradas vernáculas, ¿no? Entonces era muy común, y ya lo comprobamos empíricamente en este proyecto, cómo los estudiantes no tienen esta práctica de lectura oficial o tradicional, de agarrar el libro y desde la página 1 hasta la última leerlo, sino todo lo contrario, ¿no? Tener prácticas mucho más ecológicas, le llama Casani, de búsquedas rápidas, meterse en Internet, sacar la información mucho más rápido, tener habilidades, sobre todo tecnológicas. Entonces, esta circunstancia me parece interesante y por eso nos enfocamos en las prácticas vernáculas, porque consideramos que hay habilidades muy valiosas que se están perdiendo por solo categorizar a nuestros estudiantes como malos lectores, por ejemplo. Y entonces en el tema de literacidad informacional, hemos identificado ya de manera empírica con algunos estudiantes de ciencias de la educación, y que también la literatura lo menciona, que la relación entre la información y el lector es una correlación personal, ¿no? Por mucho que el docente le entregue manuales o videos, esta relación justamente se tiene que desarrollar en el sujeto, porque solamente es única entre la información que está leyendo y el lector. También nos dice los resultados que obtuvimos que cada lector es diferente ante cada texto y presenta una respuesta particular, ¿no? Eso sostiene lo que ya mencionábamos antes, que no es lo mismo un estudiante que se acerca al Quijote de la Mancha impreso
de manera obligatoria, que a lo mejor se acerca a través de un video, a través de un manga, y reitero, no es para infantilizar la lectura de este libro tan importante, pero sí para poder encontrar un punto de encuentro o un punto de vinculación en donde el estudiante trate de quitar esto en su mente de la obligatoriedad. Y entonces sea mucho más amigable acercarle un medio de comunicación del cual está más acostumbrado. También hemos encontrado en estos resultados que la habilidad para manejar la información es un acto cuyas normas se desarrollan y establecen solo mientras ese acto se realiza. He ahí la importancia de que si vamos a desarrollar estrategias digitales de enseñanza para desarrollar habilidades de información, sean en este trabajo de coasociación, en donde hay un seguimiento del docente e incluso una participación. Ya hay que dejar de lado estas tareas descontextualizadas, en donde literal solo se sube un PDF y se espera que una semana después se entregue el trabajo del estudiante. Es muy valioso, si tenemos 1 hora, 40 minutos con nuestros estudiantes, trabajar de manera coordinada, porque solamente es mientras ese acto se realiza, mientras esa búsqueda realiza el estudiante, en ese momento es cuando se pueden establecer nuevas habilidades o nuevos desarrollos de manejo de información. Y bueno, a cada rato voy a estar reiterando esto, ¿no? Que estamos expuestos a todo tipo de información ahora más que nunca, sobre todo con el COVID y la vacunación lo hemos visto mucho, ¿no? Incluso con las revistas depredadoras, ya es muy difícil detectar cuando estamos hablando de información falsificada, ¿no? Ya incluso se necesita a veces de fact-check, de revisores rápidos, le llaman, para poder identificar, porque luego da la percepción que esto es muy científico y a lo mejor es real, pero en la realidad es que están tratando de mentir o presentar información falaz. Al igual que el hábito lector, la literacidad informacional solo la vamos a desarrollar en nuestros estudiantes al leer y el escribir. No se puede hacer de otra manera. Actualmente lo sabemos, para que podamos desarrollar el hábito lector o el placer por la lectura, se tiene que acercar el estudiante a descubrir este placer. Y es lo mismo con la literacia informacional. Solo al leer y escribir con información, él muy bien va a poder, él va a identificar diferentes categorías de análisis. También, como lo mencioné al inicio, se incrementó la exposición a sistemas de información para la continuidad académica, ¿no? Ahora el estudiante está conectado a Classroom, a Moodle, a Zoom, a Microsoft Teams, a muchos sistemas de información, a muchas bases de datos. Por eso hay una necesidad de estudiar la literacia informacional para que ahora operemos en esta enseñanza remota de emergencia, ¿no? Que es el nuevo modelo que trae consigo el COVID. Y bueno, la intención de la literacia informacional académica es que el estudiante pueda elegir dentro de una sobresaturación de información. En la ponencia magistral de Casani el lunes mencionaba, ¿no? Cómo antes, si teníamos el privilegio de tener una biblioteca, pues tal vez teníamos una enciclopedia y unos cuantos libros, pero eso era lo único. Ahora el problema es al revés, ¿no? Hay que saber identificar las pepitas de oro, ¿no? En estos océanos de libros, de fuentes, de artículos. Por eso es una tarea docente, en palabras de Casillas y Ramírez, que nosotros lo tengamos que desarrollar en nuestros universitarios. Y una propuesta de abordaje que fundamenta las estrategias que les voy a mostrar al final es el aprendizaje informado. Ya se los adelantaba, que es una pedagogía de la literacidad informacional y es desarrollada por Christine Susan Proust. Este aprendizaje informado es cuando las experiencias de información son intencionales e implican la enseñanza sobre el uso de la información y entonces se convierte en aprendizaje informado. No es otra cosa que si vamos a dejar una actividad disciplinar, por ejemplo, desarrollar algún contenido de nuestra asignatura, es muy recomendable dejar alguna actividad que implique la búsqueda, el uso, el almacenamiento, el citar información o el interpretarla para poder desarrollar aprendizajes informados desde la disciplina que cada uno trabaja. Estos 4 conceptos claves son los que sostienen las estrategias que les vamos a presentar y que nos ha inspirado en la investigación. El primero es la perspectiva de segundo orden, la simultaneidad, la conciencia y el cuarto, la relacionalidad.
En pocas palabras, los cuatro lo que buscan es que cada docente desde su propia asignatura o disciplina acomode o vincule al estudiante con el uso de la información. La idea es que ustedes como docentes le den una forma a su enfoque pedagógico para crear un plan de clase más eficaz y así enseñen también la literacidad informacional desde sus propias disciplinas. Recuerden que todo esto se los voy a compartir al final para que lo tengan en cada uno de sus equipos. Y bueno, entonces antes de cerrar esta parte teórica, nos hemos dado cuenta, ¿no? Y en sus respuestas también lo puedo notar, cómo en la pandemia, además de los problemas de usar y manejar información, el problema también es diseñar experiencias de aprendizaje adecuadas para los estudiantes, ¿no? Las secuencias didácticas o las planeaciones que teníamos en la educación presencial, pues definitivamente han sufrido un montón de cambios debido a esta nueva enseñanza remota de emergencia. Por eso observamos que la principal contribución del aprendizaje informado es ofrecer un enfoque basado en la lectura y escritura en Internet que ofrezca conocimientos sobre la naturaleza del aprendizaje a través del uso ético y objetivo de la información. Ahora más que nunca necesitamos eso, ¿no? Que el estudiante escriba, lea, pero con un enfoque ético y sobre todo objetivo y crítico. Este enfoque de aprendizaje informado busca apoyar a los universitarios a comprender cómo investigar y también a desarrollar una lectura crítica, que ya lo mencionaba el lunes Casani, ¿no? Que esto es, si se puede decir, yo creo que en todas las disciplinas es necesaria la investigación y sobre todo la lectura crítica. Y bueno, ahora para poder concretar estas ideas que les comparto, lo que quiero es hacer una actividad con ustedes, analizar cuáles son los beneficios y desafíos que trae consigo la sociedad de la información desde cada una de nuestras trincheras. Para eso les quiero mostrar esta imagen, ¿no? Que puede ser tal vez una metáfora de cómo nuestros estudiantes están navegando actualmente en Internet. Ahí se ve un chico que a lo mejor está practicando en los rápidos de Veracruz, pero no es mar, no es océano, no es un río, sino que son publicaciones, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Puede tener 20 páginas abiertas al mismo tiempo, pero el reto que tiene es identificar, ¿no? Esa sobresaturación, identificar las pepitas de oro en esa sobresaturación de información. Por eso, lo que les voy a compartir en el chat es este Jamboard de Google, que no es otra cosa que un pizarrón blanco, para que podamos escribir algunos post-its con ideas importantes, sobre todo para hacer este contraste entre beneficios y desafíos. Si ustedes le dan clic, les va a abrir, les voy a cambiar de pantalla para que vean qué pueden observar con este enlace. Acá está, ventana. Bueno. Una vez que ustedes abran el enlace, vamos a observar este pizarrón en blanco. La idea es que podamos plasmar, ya les digo, desde nuestro contexto, cuáles han sido esos beneficios y desafíos. Yo ya les puse ahí un ejemplo. En el caso de beneficios, mis estudiantes ahora más que nunca tienen acceso a bases de datos, ¿no? Antes, si acaso, con nuestra enciclopedia británica o después con la enciclopedia en carta, pero hasta ahí ya teníamos, ¿no? Ese era el límite de nuestro alcance. Ahora, más que nunca, tenemos acceso a más bases de datos. Pero el desafío que trae consigo, pues ya lo hemos mencionado en muchas ponencias, en muchas pláticas, pues las noticias falsas, ¿no? Como esta misma océano de información trae consigo información falsa, información sobre todo que tiene una intención oculta. Entonces, si ustedes quieren compartir algunos beneficios y desafíos en sus contextos, del lado izquierdo le pueden dar clic a las notas adhesivas, le pueden cambiar el color o sin color, escriben alguna idea, sobre todo un beneficio, y vamos platicándolo o vamos a hacer este contraste, ¿no? Por ejemplo, algún otro elemento que les guste poner ahí, beneficio. No sé si alguien quiera participar de los que estamos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver la lista que tenía por acá. No sé si quiera participar. Vamos a ver. María del Carmen, Mara, Yolanda, Lilian,
María del Carmen. Si gustan participar, pueden abrir su micrófono o también escribir su post-it y lo podemos charlar. Creer que todo lo que se lee es verdad, efectivamente. ¿Gusta verbalizarlo? No sé quién lo escribió. Sale acá anónimo el usuario. Hola, yo lo escribí, soy Mara. Para adelante. Sí, pues precisamente yo creo que lo que hemos estado comentando, ¿no? Que ante tanta información, pues uno puede fácilmente leer muchísimas cosas, ¿no? Y si no tenemos este sentido de criticidad, de análisis, pues fácilmente vamos a creer que lo que estamos leyendo es verdad, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío, es un reto. Que también podría ser un beneficio, ¿no? Que estamos más cercanos a estas verdades, ¿no? Pero pues yo creo que ahí entra una paradójica. Sí, tenemos a disposición muchas verdades, mucha información y también creo que un beneficio es que nos damos cuenta que el maestro no tiene la absoluta verdad, ¿no? Sino que hay multiplicidad de informaciones, de verdades, ¿no? Contextualizadas. Pero también pues es un desafío muy grande, ¿no? Efectivamente. Coincido, Mara, sobre todo lo podemos observar en las redes sociales, ¿no? Los estudiantes a lo mejor no tienen hábitos de lectura tradicionales, pero se la pasan 7 o 8 horas leyendo redes sociales y le dan un lugar muy privilegiado, ¿no? Lo que nos ha entregado las investigaciones que estamos haciendo en Tlaxcala es que le dan mayor ponderación a los artistas, a los funcionarios públicos y también a las entidades religiosas. Y entonces es preocupante porque las universidades o los académicos están quedando rezagados. También se observa ahí, se tiene información rápidamente, ese es un beneficio efectivamente, no sé si alguien quiera verbalizarlo, también acceso rápido a distintos contenidos. Recuerden que la herramienta está del lado izquierdo, aquí están los post-its, ustedes pueden plasmar las que gusten. Vamos a ver, no sé si quiera participar María del Carmen, Yolanda, Lilian, quieran verbalizar algún beneficio o desafío desde su contexto. Vamos a seguir platicando. Adelante, creo que había levantado la mano alguien. Ya no vi. Sí, yo, Yolanda o Cecilia. Adelante. Sí, bueno, puse esta nota como beneficio el acceso rápido a distintos contenidos, que es muy parecido al que puso también mi compañera. Que bueno, eso creo que es algo que resulta también de mucho valor, ¿no? Que puede accederse rápidamente en mucho menor tiempo que antes a la información que se está buscando, ¿no? Exacto. Prácticamente así, en 2 clics, 3 clics y ya se encuentra lo que... Bueno, por lo menos se accede a la información, ¿no? Habría que ver también ahora cómo distinguir qué es información valiosa o pertinente. Y yo creo que ese es el reto que tenemos como maestros, ya lo mencionaban algunos investigadores, cuando dejamos una actividad, inmediatamente el estudiante, ¿no? Ya está viendo en su celular los conceptos, las teorías o incluso las respuestas. Entonces, puede ser un beneficio en algunos casos, ¿no? Porque ya no es necesario incluso ir a la biblioteca o tener el libro físico en algunos casos, pero en otros muy bien también puede ser contraproducente, que es que el estudiante no haga ningún esfuerzo por leer o por interpretar. También estamos viendo ahí, ¿no? Que no hay una sola verdad, hay muchas, lo importante es desarrollar la lectura crítica, efectivamente, discriminar lo que no lees, lo que no lees es útil, efectivamente. ¿Y cómo podremos discriminar esa información? Yo creo que desarrollando algunas actividades que van a ver a continuación. No sé si alguna o alguno quiera compartir sus experiencias, si no vamos a continuar. El pizarrón blanco va a seguir activo y también lo van a tener dentro de la carpeta de Google Drive para que puedan compartir algunas ideas. Voy a regresar a la presentación.
Vamos ahora aquí, ventana, taller. 5 de agosto. Listo. Y bueno, ahora que ya hemos analizado desde nuestro contexto, también ya me hicieron favor de compartir algunos elementos en su cuestionario diagnóstico, lo que quiero hacer antes de pasar a las estrategias es que desarrollemos un pequeño prototipo desde nuestros saberes o nuestros conocimientos previos para un manejo eficaz de información. Este prototipo obviamente va a quedar inconcluso porque la idea es que ustedes ahora podamos vertir algunas ideas, pero conforme avanza la sesión y también su trabajo a lo largo del curso escolar, puedan regresar y analizar algunos elementos importantes. La idea es sistematizar con ustedes los criterios para el manejo eficaz de la información y presentar un prototipo para el uso y manejo de información educativa, el cual lo vamos a elaborar justo a partir de sus criterios. Les voy a compartir el enlace en el chat y lo voy a transmitir igual en la pantalla para que puedan observar cuál es la propuesta. Voy a mostrar por acá. Acá está. Bueno. No es otra cosa que un dibujo de Google y lo que hice acá fue esquematizar en 5 apartados las 5 categorías más importantes de la literacia informacional. Por sí mismas, todas son importantes. No hay una que sea más importante que otra. Si nos damos cuenta, son mutuamente dependientes. O sea, si el estudiante no sabe citar, pues es muy probable que no sepa comunicar la información correctamente, o si no sabe almacenarla, pues también a lo mejor es muy difícil que tenga una idea clara de cómo la puede recuperar o evaluar su calidad. Entonces, la idea es que por aquí podamos platicar desde nuestro contexto cuáles son los criterios que nos han servido para poder desarrollar estas habilidades, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando les dejo algunas actividades a mis estudiantes y la intención es que ellos reconozcan sus necesidades de información, lo que yo hago, por ejemplo, es plantear preguntas clave para orientar búsquedas, ¿no? Es muy amigable para ellos iniciar las actividades o las búsquedas desde preguntas detonadoras, que lo que hace es despertar, ¿no?, su creatividad y su necesidad de buscar algo en específico. Por ejemplo, en el caso de la categoría localizar y evaluar la calidad de la información educativa, siempre una recomendación que les hago a mis estudiantes es que verifiquen la metodología empleada, ¿no?, en la literatura o en el texto que están leyendo. Por ejemplo, para almacenar y recuperar información educativa, a mis estudiantes les sugiero que ordenen la información por categorías o núcleos de tópicos. Es mucho más fácil para ellos identificar o integrar la información por estas categorías de análisis. Por ejemplo, en el caso de hacer un uso ético, siempre la sugerencia, que a lo mejor coincido con ustedes, es que no utilicen información de más de 5 años, ¿no? O que sea actual la información. En el caso de la categoría de comunicar y crear conocimiento, una sugerencia o un criterio que les hago a mis estudiantes es que ellos adecúen la comunicación a partir del público que la recibe. No sé si alguna o alguno quiera compartir, la puede verbalizar, la puede escribir, o yo también la puedo escribir si gusta, en alguno de los 5 apartados. Alguien que no haya participado, veo que hay una manita levantada todavía. Si alguien quiere participar, Yolanda, ¿quieres participar? Sí, no, pero yo ya lo hice. Si quiere alguien más, adelante. Si gustas, también no pasa nada. Bueno, perdón, es que lo primero que me surgió también, y que es lo que suelo pedirles, es que se identifique claramente la fuente, ¿no? Que se sepa claramente quién es el autor, si es una institución también la que está editando el texto, pues entre más información se tenga sobre la fuente, más de calidad me parece que es. Podemos, si le parece, vamos a poner acá un criterio que puede ser
mayor información de fuente o claridad, no sé si sea el término correcto. Sí, está bien. Efectivamente, ¿no? Si es una fuente que es muy de dudosa procedencia o que tiene publicidad en su página web, definitivamente no va a ser, es muy probable que sea falaz o falsa. Carmen, adelante, ¿quiere participar? ¿Algún criterio que quiera compartir? Gracias. Yo tenía más bien ahí una duda en relación a esto que comentas de uso ético de la información. La actualidad, no sé en qué sentido faltas a la ética si la información es viejita. Digámoslo así, en una investigación es importante, pero por ejemplo, las bases teóricas, las ideas, no caducan, ¿no? A lo mejor la versión, la edición del libro, a lo mejor pues sí conviene que sea una edición más actual, pero finalmente las ideas están ahí. Yo discreparía en ese sentido ahí en relación a lo que tú pusiste. No lo sé, es mi punto de vista. Claro, sí, de entrada estos no son camisas de fuerza, son sugerencias, porque efectivamente va a depender del contexto, ¿no? De que leemos el criterio, por eso justo cada contexto es diferente. En este caso, la tarea, por ejemplo, que le tocaba a mis estudiantes era sobre las vacunas del COVID. Entonces entendemos, ¿no? Que si se cita una información de inicios del 2020, ahora, ¿no? Ha cambiado sustancialmente. Y no quiere decir efectivamente que sea falsa la información, pero ya no se está haciendo un uso ético, ¿no? Porque a lo mejor estamos diciendo que se use el tapete sanitizante y ahora ya sabemos que pues no sirve para nada. Efectivamente hay unos criterios más importantes. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, prevenir el plagio, ¿no? Brindarle a los estudiantes las herramientas o el desarrollo necesario antes de abordar la información. Otro criterio puede ser si no tiene autor o no tiene año, también se puede dudar. Son criterios, ya le digo, que no se pueden generalizar, tampoco son camisas de fuerza, pero que pueden orientar al estudiante en determinada actividad. No sé si quedó más o menos la duda, Carmen. Sí, claro, y comparto contigo lo que has expuesto. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya les digo, está abierto el prototipo. Ahorita, si gustan, vamos a enfocarnos en las estrategias y regresamos al final para que ustedes puedan ir analizando más propuestas. Porque, y eso yo creo que me falta reiterar, no son camisas de fuerzas estas estrategias ni estas teorías. Lo único que intentamos hacer acá es que ustedes se apropien de ellos, lo modifiquen a su conveniencia, igual lo destruyan, lo manejen y sea muy amigable para ustedes y desde sus disciplinas y desde sus contenidos lo puedan plasmar. Voy a regresar a la presentación. Listo. Entonces, bueno. Ya, como ya vamos a entrar en la última parte del taller, les voy a compartir 5 estrategias digitales de enseñanza, ¿no? Repito, son estrategias que están inclusive inspiradas de un portal que se llama Transmedia Literacy de Carlos Scolari de la Universidad Pompeu Fabra. Este portal es muy amigable para los maestros. Lo que hicimos en este proyecto fue recuperar algunas que identificamos que forman parte de las prácticas vernáculas de nuestros estudiantes y que han tenido muy buenos resultados. Y repito, el punto no es sustituir lo académico por lo vernáculo, sino vincular los intereses de nuestros estudiantes, no hay más. Estas 5 categorías están enmarcadas en cada categoría que ya les había mencionado de la literacia informacional. Les voy a igual compartir la carpeta de Drive con estas fichas, pero se las voy a explicar de manera muy breve a continuación. La primera actividad se llama Elemental, querido Watson, como este libro de Conan Doyle, y está enmarcada en la primera categoría, se llama Reconocer las necesidades de información educativa. La propuesta es que nuestros estudiantes
busquen o evalúen las fuentes que brinda Google en una búsqueda e identifiquen estrategias para evaluar la veracidad y fiabilidad de la información que recuperan. Además, el punto es que ellos realicen, o entre todos, realicemos una evaluación metacognitiva acerca de los aspectos a tener en cuenta al momento de buscar y seleccionar información que proviene de Internet. Como ya lo mencionamos al inicio, el aprendizaje informado lo que busca es que usted se inspire con estas estrategias y las trate de adecuar a su disciplina. Va a haber contenidos disciplinares o temas del curso o lecturas obligatorias que usted va a brindar a lo largo de su seminario, curso o clase, que muy bien las puede acomodar en estas actividades. Y de esta manera, además de trabajar contenidos, trabajan una categoría de la literacidad informacional. ¿Cuáles son las competencias que desarrolla esta estrategia? Buscar, seleccionar, descargar, evaluar, reflexionar e interpretar. Recuerden, no es una camisa de fuerza, son propuestas. La estructura, la idea es que sea en 3 sesiones, aproximadamente de 50 minutos. Los materiales necesitan una computadora o celular los estudiantes, su buscador de Google. Y estas preguntas claves, algunas las tomamos de esta plataforma que ya les comentaba, otras las parafraseamos, pero la idea es que estas preguntas sean detonadoras para la actividad. Por ejemplo, ¿qué buscador utilizo para recuperar información? ¿Cómo realizo la búsqueda? ¿Cuántas y cuáles fuentes leo luego de una búsqueda? ¿En qué me baso para confiar o no en la información que encuentro? ¿Qué hago con la información que encuentro en Internet? La idea es que después del desarrollo de la actividad, los estudiantes, como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, hagan una evaluación metacognitiva acerca de los aspectos acerca de los aspectos a tener en cuenta al momento de buscar y seleccionar información. Y sobre todo elaborar ahí una pequeña checklist de los aspectos que nuestros estudiantes toman en cuenta. Porque recordemos que cada uno y cada una de nuestros estudiantes construyen de diferente manera, ¿no?, sus aprendizajes. Les voy a platicar a grandes rasgos el desarrollo de esta estrategia. Se inicia con una lluvia de ideas en donde se empieza a platicar sobre las estrategias de búsqueda de información de nuestros estudiantes. Se van a llevar una sorpresa muy interesante cuando les pregunten, ¿no? Algunos dirán desde su celular, desde el propio navegador, incluso hay unos que no entran ni a Google, otros que desde su celular. Es interesante la lluvia de ideas aquí. Después, el punto es que formulen preguntas sobre temas que le llamen la atención, ¿no? A lo mejor en el tema de su disciplina, ahora veo, por ejemplo, que aquí hay gente de la pedagógica, de formación de competencias básicas, sobre todo hay colegas de las normales. Por ejemplo, aquí ustedes pueden plantear, ¿no?, temas de diseño curricular, a lo mejor de evaluación del aprendizaje o cualquier otra de las disciplinas de la que nos encontramos hoy. Pero aquí fíjense, ¿no?, cómo formulamos también preguntas sobre ese tema y la propuesta es buscar en Internet información y respuestas a esas preguntas. La idea es que el docente va a dividir a los estudiantes en equipo de 4-3 para que cada equipo atienda una consigna diferente. Y aquí está lo interesante de esta estrategia. La recomendación son 3 equipos, pero ya les digo, la idea de cada uno va a depender de sus grupos. Pero la consigna A, por ejemplo, es que solo los estudiantes puedan navegar dentro de la primera fuente que aparece al realizar la búsqueda en Google para darle respuesta a esas preguntas. Inmediatamente el estudiante va a tener su primer reto, ¿no? ¿Cómo le voy a dar respuesta a 3, 4, 5 preguntas disciplinares si solamente me enfoco en el primer resultado? Bueno, ese es el reto de la actividad. En un segundo equipo, en este caso, solo puede navegar en 2 de las primeras 3 fuentes y en el tercer equipo no puede ir a ninguna de las primeras 3 fuentes. La idea es que después de hacer este tipo de actividad, los grupos, entre ellos, puedan discutir lo que fueron reflexionando. Sobre todo hacer énfasis en las estrategias que hayan discutido para verificar la información. Yo creo que ustedes saben que cuando el estudiante se le lleva justamente al límite de estas capacidades de tecnología, donde se le va a prohibir, ¿no?, que no puede navegar libremente por la primera página de Google, él va a empezar a desarrollar nuevas estrategias de búsqueda, ¿no?, o va a empezar a verbalizarlas. El docente, la idea es que ustedes sistematicen con sus estudiantes los criterios para analizar la fiabilidad, por ejemplo, con un prototipo similar a lo que les mostré hace ratito. Y la sugerencia, sobre todo en esta actividad, es que utilicen esta sesión o esta actividad
como instancia de repaso al final de una unidad temática en la que se haya trabajado o como preparación a un examen o evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si están en la materia de evaluación del aprendizaje los colegas y las colegas de las normales, pues a lo mejor, ¿no? Al final de un parcial o al final de un curso quieren repasar los contenidos disciplinares, pues pueden implementar esta actividad, ¿no? Para que el estudiante a través de preguntas detonadoras de los contenidos disciplinares ejercite su búsqueda de información en Internet. Entonces, como ya les mencionaba, esta actividad, la ficha completa va a estar en Google Drive, pero la idea general es que el estudiante pueda debatir las diferentes estrategias de búsqueda. Esta es la primera actividad. Antes de pasarme a la segunda, quiero regresar al prototipo para que podamos verbalizar algunas ideas. Les voy a platicar mientras la experiencia con mis estudiantes de Ciencias de la Educación al final de la materia de taller de trabajo recepcional, que no es otra cosa que asesoría de tesis. Implementamos esta estrategia al final del primer parcial para que ellos buscaran palabras claves sobre objeto de estudio, problematización, metodología de la investigación. Y los principales resultados que ellos obtenían en el primer resultado eran de anuncios. En la segunda consigna, que era 2 de 3 resultados, ya se ampliaba un poco más el espectro de la búsqueda. Y la tercera consigna, que ya les daba chance de buscar fuera de los primeros 3 resultados, era el resultado más completo. Entonces, una vez que ellos discuten esto, debaten los diferentes acercamientos a la información, se pueden dar cuenta que el método con el cual siempre habían trabajado, que era agarrar a lo mejor el celular y poner la palabra y agarrar el primer resultado, no siempre es el más idóneo. Entonces, por ejemplo, nos volvemos a posicionar, ¿no?, en esta primera categoría, reconocer las necesidades de información educativa. Un criterio, además de plantear preguntas claves, ahora que les presento la actividad, también podría ser, por ejemplo, discutir con pares, ¿no?, o docente, las necesidades de búsqueda. Humberto Eco, en su libro de cómo hacer una tesis, menciona al inicio, ¿no?, que uno de los retos más difíciles al inicio de una investigación doctoral es saber, ¿no?, hacia dónde vamos a dirigir todo el esfuerzo de recopilación de información, interpretación de la misma. Y nos sugiere, por ejemplo, él hacer un índice hipotético, ¿no? Y justamente este índice hipotético lo que nos sirve es de tener un camino más pavimentado, no como de terracería en donde podremos caminar. Creo que el discutir con nuestros estudiantes, mencionarles preguntas detonadoras, palabras claves, lo puede ayudar, ¿no? Mara Jiménez, por ejemplo, nos escribe: la discusión y el diálogo con pares también ayudará a comparar la información encontrada. Efectivamente. Vamos a ponerlo, si le parece, aquí también como criterio. Y bueno, voy a regresar a la presentación, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar para la segunda estrategia. Si tienen alguna duda, algún comentario, está abierto el micrófono y también el chat con toda la confianza. La siguiente estrategia es esta que se llama no todo lo que brille es oro. Y adelante, Carmen, ¿quiere opinar, por favor, antes de pasar? Gracias. Yo te quería hacer una pregunta. Una cosa es chatear con los amigos o buscar cosas, ¿no? Como bien tú lo mencionas aquí, las prácticas vernáculas, pero otra más compleja es la búsqueda de información, porque vas en específico, buscar un tema, ver los sitios donde te metes, ¿no? Tú ahí planteabas que en Google, ¿qué otros sitios tú les recomiendas a tus estudiantes o qué estrategias utilizas tú para que ellos hagan esta búsqueda, utilicen filtros, ¿no?, en la búsqueda de la información? Sí, en el caso de los estudiantes de ciencias, mencionaban, por ejemplo, o la más común para ellos es Redalyc y Cielo, solo que eso lo verbalizan, pero ya al momento de observarlos no las llevan a cabo. Eso es por una parte. La que veo que es la vernácula ahora sí que no lo quiero decir como excelencia, pero sí la que veo más recurrente, es el uso de Wikipedia.
La ventaja de Wikipedia es que tiene la información estructurada y recopilada, y es una enciclopedia. No es una fuente primaria, pero yo te sugeriría, por ejemplo, que puede ser un muy buen primer acercamiento a los conceptos claves. Hay tal vez un prejuicio sobre Wikipedia de que no es riguroso o confiable la información si se compara con artículos científicos, y efectivamente no se puede comparar una prueba empírica, ¿no?, con una fuente secundaria como una enciclopedia. Pero si lo comparamos con la Enciclopedia Británica o Encarta, siempre era un primer acercamiento, ¿no? A lo mejor nos tocaba buscar el concepto de diseño curricular, y entonces el estudiante lo hace ya de manera inconsciente, o es lo que hemos observado, le pregunta a Google, y el primer resultado que le sale de Google no es de páginas web, sino es el de Wikipedia. Y entonces creo que la práctica vernácula por excelencia, y qué bueno que lo señaló y me faltó mencionarla, es Wikipedia en esta primera parte. Otra que a lo mejor no es tan común son los buscadores especializados, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Para poder llegar a ese nivel, primero tenemos que despertar, creo que en el estudiante, ese interés genuino, ¿no? De decir, ¿cuál es la práctica común que tienes? Google, bueno, en esta ocasión no vamos a usar Google. ¿Qué te parece si usamos Wikipedia? Es como si el estudiante abriera su enciclopedia británica, ¿no? O Encarta. Bueno, ya tienes una información secundaria. Vamos al siguiente paso, vamos a las fuentes primarias. Ahora vamos a analizar, por ejemplo, la bibliografía que cita Wikipedia, ¿no? Los artículos o los libros. Creo que puede ser un muy buen acercamiento, Carmen. No sé qué opinas tú. No, pues mira, nunca lo había pensado que por Wikipedia, pero comparto tu idea de que dicen ellos, bueno, Redalyc o otras, pero en realidad no las consultan, no se saben meter o no, se les dificulta, ¿no?, accesar esta base de datos o a otras en idioma, en inglés u otros idiomas. Y la otra que te quería preguntar, no, tampoco accesan a mí me preocupa esta parte de los sitios que no son de acceso abierto, sino que hay que pagar, ¿no? Y eso también se dificulta. ¿Qué haces tú ahí en este caso? Bueno, en este caso, cuando ya veo que sus necesidades son más amplias, o es un fenómeno mayor, por ejemplo, un artículo de paga o un libro de paga, lo primero que hago es ponerles un reto, ¿no? Porque ellos tienen una habilidad impresionante para encontrar archivos, ¿no? Entonces, el primer reto que les pongo es, bueno, vamos a buscarlo. Tal vez ahí va a contradecir al término del uso ético, ¿no? Por eso ahí hay una delgada línea que valdría la pena ahorita que toquemos esa categoría y volver a dialogarla. Pero sí, lo primero es retarlos a ellos mismos, ¿no? Como la práctica vernácula que ellos hacen en redes sociales es buscar a personas, ¿no? Y stalkearlas, le llaman ellos. Entonces yo les digo, bueno, vamos a stalkear un archivo y vamos a buscarlo. Pero de entrada te digo que te va a sorprender mucho si haces esto, limitarles la búsqueda de Google, porque es lo primero que hacen. Agarran el primer resultado, aunque es anuncio, y lo agarran. Agarran el primero o el segundo y el tercero, y ya si acaso el tercero. Por eso el obligarlos y hacer este contraste puede salir bastante bueno. Y en cuestión de pago, te digo, lo que yo hago es, antes de brindarles las herramientas para que puedan descargar a lo mejor el artículo o el libro, es retarlos o plantearles una situación problemática, ¿no? Si depende tu trabajo o tu texto de este tipo de fuentes, ¿cómo puedes sustituirlas, ¿no? Y si ya no puedes sustituir, bueno, te reto a que lo hagas. Y yo me he llevado grandes sorpresas. Ellos tienen un manejo incluso desde sus propias redes sociales. Ojo acá, en este taller lo que no quiero hacer es instrumentalizar la educación, ¿no? Porque herramientas no vamos a parar, pero sí lo que quiero es generar en ustedes esa creatividad o esa intención de ponerles retos, ¿no? O cuestiones enigmáticas para que el estudiante, al mismo momento que trabaja la disciplina, trabaje el aprendizaje informado. No sé si alcancé a contestarte, Carmen, toda la pregunta. No, sí, muchas gracias, Armando. Gracias. La segunda categoría, la segunda actividad que está inmersa en la segunda categoría se llama No todo lo que brilla es oro. La categoría es localizar y evaluar la calidad de la información. La intención aquí es que el estudiante se va a cuestionar, ¿no?, cuáles son esos criterios para poder determinar cuando una información es buena o mala. O más que buena o mala, es útil o no. Esta actividad pretende involucrar a los participantes en actividades pensadas para la lectura crítica y la reflexión acerca de cómo se informan.
Con ello se pretende alcanzar y promover una visión crítica de la comprensión del conocimiento acerca de cómo los mensajes en los medios son producidos y difundidos con especial énfasis en las noticias falsas, ¿no? Acá ya no me voy a detener tanto, pero lo que quiero hacer es énfasis en esto, ¿no? Que incluso el mismo material lo citaba Casani el lunes, el del lado derecho, pero que es muy importante partir de esto, ¿no? Al momento en que les vamos a dejar la consigna de buscar en ya sea Google o buscadores más complicados, darles este tipo de preguntas nos puede ayudar, de entrada lo que dice ahí, a deconstruir, ¿no? El concepto de calidad de la información o también la rigurosidad. En el caso de las preguntas, por ejemplo, es importante decir, ¿no? ¿Quién creó este mensaje? ¿Qué técnicas creativas se utilizan para llamar mi atención? ¿Cómo podrían diferentes personas atender este mensaje de manera diferente? ¿Qué valores, estilos de vida y puntos de vista están representados? ¿Por qué se envía ese mensaje? También abajo, ¿no? Menciona, se construyen todos los mensajes de los medios se construyen utilizando un lenguaje creativo en sus propias reglas, y bueno, sobre todo está orientado a que el estudiante identifique el grupo de poder o el grupo tomador de decisiones que está detrás de ese mensaje o ese medio de comunicación. Del lado derecho ya no voy a ahondar porque les digo que el lunes Casani mencionó algunos elementos importantes. Pero en pocas palabras, el desarrollo de esta estrategia empieza con un reto que le va a permitir a los estudiantes opinar y compartir un tema de la lección. Ya les digo, puede ser de cualquier disciplina. La manera en la que se informa y los factores que deberían de tenerse en mente durante el proceso para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el caso de los colegas normalistas, pues a lo mejor les dejan que busquen noticias sobre la reforma educativa o sobre lo que está ahorita en boga, que es el retorno a clases. Y entonces la idea es que en uno de ellos hay una frase por completar, ¿no? Usted le deja un reto, a lo mejor que identifique o que problematice el regreso a clases, y le pone estas frases, ¿no? Los medios y las fuentes de información que utilizo para informarme son, hoy he leído, escuchado o visto noticias acerca de los siguientes temas, lo que me interesa más de las noticias es importante estar informado de lo que ocurre en el mundo porque, y entonces cuando todos los estudiantes, ¿no? hayan puesto sus frases, ahora el profesor empieza a plantear cuestiones para dilucidar algunas de las tendencias detectadas en las preguntas. Podrá, por ejemplo, preguntar cuestiones de estilo, ¿no? ¿Has pensado ya en la manera en que te informas? Ahí es donde usted, como docente, puede empezar a contrastar, ¿no? ¿Sabes qué? Te recomiendo Redalic, te recomiendo Cielo, Elsevier, EBSCO, Springer. El profesor, el punto es que impulse el debate, ¿no? ¿Tiene la mayoría de ustedes interés en las noticias o no es así? ¿No? Porque a lo mejor si les dejamos investigar noticias de el regreso a clases, habrá algunos que nos lleven de Facebook, otros de Noticieros Televisa, otros del Universal, ¿no? La mayoría de ustedes se informa espontáneamente, leen en periódicos, de manera impresa. Este debate, el punto es que ellos puedan tener una imagen de los usos y costumbres a la hora de informarse y que nosotros podamos introducir un tema y analizar un archivo compartido, que en este caso pueden ser los que ya van a venir en la carpeta que les voy a compartir, que son estos dos. Y entonces, sobre todo aquí es para edificar y moldear una visión crítica acerca de las noticias y que el profesor proponga 4 prácticas diferentes. Si se dan cuenta es muy similar a la anterior, en donde hacemos equipos y empezamos a debatir y contrastar. Por ejemplo, en el primer caso, la idea es que los estudiantes reciban 3 artículos acerca de la misma noticia, ¿no? A lo mejor buscamos 3 noticias de regreso a clases con diferente perspectiva, escuela de pensamiento. En el segundo equipo, que los estudiantes reciban un archivo de texto un archivo con textos y una tabla, por ejemplo, las tablas que les mencionaba al inicio, que identifique 10 tipos de noticias poco verificables, ¿no? Que puede ser, en este caso, esta tablita del lado derecho. En un tercer equipo, por ejemplo, la propuesta es que los estudiantes reciban un archivo con textos, pero todos ellos que sean noticias falsas y que su objetivo sea descubrir las motivaciones detrás de cada artículo. Ahora, sin duda, con el COVID, pues bueno, está inundado la web de eso, ¿no? Y el último equipo, por ejemplo, la propuesta es que encuentren 4 fuentes de información para basar su trabajo, justificando su elección y explicándola cómo evaluarían su fiabilidad. La propuesta, si se dan cuenta, es que
la evaluación se tiene que producir simultáneamente a la discusión. El profesor tiene que corregir, hacer comentarios, fomentar el pensamiento después de que cada equipo presente su trabajo, y también la idea es que los estudiantes puedan presentar diapositivas o recursos gráficos con las ideas claves de cada ejercicio. En este caso, si se dan cuenta, la idea es que el estudiante tenga esa libertad, ¿no?, de buscar y de identificar a partir de un reto que ustedes les ponen, por ejemplo, el regreso a clases, ahora en el COVID, y a lo largo del debate o la discusión se pueda orientar con estas fichas o con estas tablas. Voy a pasar a la tercera categoría y ahorita regresamos al prototipo. En este caso, en la tercera categoría, que es recuperar información educativa, la actividad propuesta es una videoreseña de un libro. Sabemos que una de las redes sociales más utilizadas es YouTube, ¿no?, o los videos. Pero aquí se ha observado, sobre todo estos autores de esta actividad observaron que hay un área de oportunidad que le llaman los booktubers, que no es otra cosa que sujetos, ¿no?, hombres o mujeres, que hablan sobre libros en YouTube o hacen reseñas. Lo que va a ayudar acá al estudiante es a recuperar información a través de un medio de comunicación. Lo más común que le dejamos a nuestros estudiantes es un reporte de lectura, un ensayo o un resumen, pero bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que pueden incluso desde una página web generar sus propios ensayos con inteligencia artificial. Entonces, esta herramienta lo que les obliga, si se dan cuenta, es a hablar y salir a cuadro. Si no quieren salir a cuadro, mínimo se está verbalizando un libro o un artículo. Y ya les digo, el objetivo es realizar una producción similar a las que desarrollan los booktubers y que se consumen en YouTube. La idea es que en el debate final se recomiende que también se comente de forma positiva sobre los proyectos que lograron los objetivos de aprendizaje, así como aportar consejos en los aspectos que se deberían de mejorar. No me voy a detener mucho acá, pero la idea sobre todo es que el estudiante entienda cómo existen otros canales de comunicación para transmitir, recuperar e interpretar información. En este caso, los videos de YouTube, la propuesta es que no duren más de 5 minutos, que sean microvideos y que ellos puedan debatir, ¿no?, desde cada literatura o desde cada texto. Por ejemplo, les platico lo que hacemos en Ciencias de la Educación. Cuando dejamos leer artículos científicos, sabemos que es muy difícil que el estudiante se acerque a la lectura, ¿no?, rigurosa o científica. Sin embargo, les dejamos este tipo de videoreseñas, ya sea de libros o artículos, 5 minutos, y entonces inmediatamente cambia la actitud, ¿no?, porque le estamos pidiendo al estudiante que verbalice la acción. Entonces, ahí ya estamos omitiendo, ¿no?, el riesgo de que va a copiar y pegar, porque lo estamos obligando a verbalizar. Esta rúbrica también se las voy a compartir, porque es importante también tener aquí en esta categoría ya un referente para poder evaluarlos. De entrada, es una estructura tradicional, ¿no?, introducción, desarrollo y conclusión. De las cosas más valiosas que hemos observado en este trabajo, ahorita vamos con Carmen, de las cosas más valiosas que hemos observado en este trabajo es justo eso, cómo el estudiante al momento de escucharse a él mismo identifica cosas, ¿no?, que no le alcanzaría incluso al momento de escribir. A veces pasa que el estudiante dice, lo que tengo en la cabeza es mucho más grande que lo que puedo escribir, o al revés. Adelante, Carmen. Buenas tardes, esta actividad sí la he utilizado, pero me sorprendió que los estudiantes lo leen, pero a través del video acaban leyendo, o sea, buscan información de otra fuente. Entonces, pues sí es importante acompañarlos en la construcción también de este tipo de discursos, darles como la estructura, pedirles avances, ¿no?, para que no caigan en la tentación de leer la reseña de alguien más. Gracias. Y voy a recuperar lo que mencionas al inicio. Gracias, Carmen, a ti. Cómo también esto nos puede permitir abarcar mucho más lecturas, ¿no? El estudiante, no sé, dividimos al grupo en 4 equipos y a cada equipo le toca una lectura diferente y al final, ¿no?, el propio video, ¿no? La idea es que
si la plataforma se presta y tienen el acceso a datos, lo puedan comentar dentro de la plataforma de YouTube a manera de comentarios, que esa sería la práctica vernácula a la cual están acostumbrados. Pero si no se prestan los datos celulares, se puede compartir el mismo video por WhatsApp. Ahora la cuarta actividad se basa en una red social que es de uso muy común entre los estudiantes y que va en aumento, y que es Instagram. Pero aquí lo que o lo que se sugiere es un tutorial lúdico. La propuesta, se las voy a platicar de manera muy general, es que el estudiante haga un micro video tratando de enseñar, ¿no? O diseñar algún elemento utilitario, en este caso, por ejemplo, cómo citar información. Esa fue la estrategia que nosotros usamos, pero también puede hacer un tutorial lúdico de cualquier otro contenido en una clase que ustedes manejen. La idea, por ejemplo, si se dan cuenta, es que una de las principales estrategias de aprendizaje que recurren los adolescentes actualmente es buscar tutoriales, ¿no? Que si quieren solucionar algo de su casa, normalmente los estudiantes buscan el tutorial. Quieren saber cómo citar incluso, también buscan los estudiantes un tutorial. Entonces, la idea fue eso, ¿no? Que en primer lugar es hacer ver a los estudiantes que pueden llegar a comprender mejor el funcionamiento si son capaces ellos mismos de explicárselo a sus compañeros. Pareciera aquí, sobre todo les va a servir mucho a las colegas de normales y también a los demás, pero cuando son futuros docentes, ellos toman este doble rol, ¿no? De docente y estudiante, porque además le están explicando a su par cómo desarrollar a lo mejor una estrategia. Asimismo, los estudiantes tomarán conciencia de las aplicaciones prácticas de las redes sociales. Se puede hacer en Instagram, se puede hacer en TikTok, se puede hacer en su celular, se puede hacer en WhatsApp, pero la idea general es un tutorial de 1 minuto en donde ellos, por ejemplo, expliquen cómo citar la información. Pero la idea acá es que al final de la actividad ellos igual desarrollen un debate en donde tienen que describir las características procedimentales de su tutorial. Ellos tienen que platicar cómo lo elaboraron, ¿no? Y además, qué papel jugaron sus elementos lúdicos, porque muy bien ellos son geniales para ponerle filtros, efectos, y esto puede, si no nos hemos percatado, esto puede ser una herramienta bastante positiva para que el par que los esté escuchando también se apropie de la información. Les platico cómo ha resultado. En Ciencias de la Educación, en la materia de taller de trabajo recepcional, antes de pasar a la recopilación de fuentes de información para sus tesis, les dejaba hacer este tutorial de cómo citar en APA séptima edición. Y entonces ellos, ¿no?, observaban tutoriales, veían un manual, veían un montón de fuentes, pero al momento ya de querer elaborar, se esmeraban muchísimo porque los efectos, los diferentes elementos de la inteligencia artificial permiten magnificar este tutorial, y el aprendizaje era totalmente diferente que si solamente les compartía el manual de 20 páginas de APA, ¿no? Por mucho que queramos motivar a nuestros estudiantes a que citen, ustedes saben que solamente una vez que practicamos las citas y nos apropiamos de la estructura, ya podemos plasmarlas. Entonces, un tutorial lúdico en Instagram puede ser una opción bastante viable. Y ya en la última actividad, ya les digo que todas las van a tener sintetizadas, pero en la última ya es un poco más sofisticado que en la anterior, porque en la anterior era un tutorial lúdico. Ahora la idea es que ellos enseñen con YouTube. Y esta estrategia se enmarca en la última categoría, que sería aplicar información para crear y comunicar conocimiento. Al igual que en la anterior, esta actividad permite a los estudiantes preparar y enseñar conceptos utilizando YouTube como herramienta. Por ejemplo, si estamos en la materia de evaluación del aprendizaje o diseño curricular, pues podemos dejar diferentes conceptos importantes a equipos y que ellos enseñen a través de YouTube. La idea es que los estudiantes preparen un video donde expliquen a otros los contenidos trabajados. De esta manera no solo interiorizan un contenido específico, sino que también lo transmiten a través de sus propios métodos, enfoques didácticos, y crean contenido educativo. Lo mismo, acá me voy a enfocar en estas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo enseñan los profesores? Porque a lo mejor acá hay colegas de normales, pero también de otras universidades que nos están formando para profesorado. Pero es bien interesante cómo cuando son estudiantes, ¿no?, de otras disciplinas, de química, de ingenierías, de matemáticas,
cómo también se ponen en este doble rol, ¿no? De docente y estudiante, y analizan cómo van a dirigir contenidos, cómo enseñar contenidos. Ya no me voy a detener tampoco en esto, pero quiero enfocarme acá, ¿no? También les voy a compartir una rúbrica, porque es muy difícil a veces evaluar los videos, ¿no? Porque a veces hay estudiantes que te dicen, bueno, es que lo dejé muy bonito, le puse música, le puse imágenes, póngame 10, ¿no? Pero hay que hacer sobre todo énfasis en esta parte del contenido. La propuesta que yo planteo es esta, ¿no? Que el estudiante identifique suficientes aspectos significativos de su vida académica, es decir, conocimientos previos, problematice sobre ellos y reflexione articulándolos coherentemente con los conceptos de los contenidos trabajados. Por eso, si hablamos de ingeniería, de normales o de alguna otra área, esto se puede prestar mucho. No es una camisa de fuerza, pero nos puede servir como una experiencia que ha servido y que es de éxito en otras latitudes y que en este caso es muy valioso. Bueno, voy a regresar rápidamente justamente al prototipo, porque la idea es que para cerrar el taller podamos discutir, ¿no? Esas estrategias para usar y manejar la información en Internet desde nuestros contextos. Voy a terminar con el prototipo. Acá está. Y bueno, voy a preguntar, no sé si está por ahí, ya veo que está la lista, permítanme. Cuestionario diagnóstico. No sé si está Mara, Yolanda, Lilian, algunos colegas que se acaban de conectar. No sé si quieran comentar algunos de los elementos o criterios que han recuperado. Recordemos, estas estrategias son para que ustedes se puedan inspirar, recuperen sus contenidos disciplinares y los adecúen para poder desarrollar al mismo tiempo el aprendizaje informado, que son habilidades de información. Las prácticas letras vernáculas puede ser ese puente entre el contenido disciplinar y la habilidad de información. Y reitero, como lo mencioné al inicio, la idea no es sustituir lo académico o lo oficial por lo vernáculo o lo cotidiano, sino conectar los intereses de nuestros estudiantes con lo académico o con lo que nos exija a lo mejor el plan de estudios. Por ponerles un ejemplo, aquí en hacer un uso ético, ¿no? Realizar tareas a tiempo, ya están escribiendo, abajo tener bien claro el objetivo de búsqueda, la discusión y el diálogo con pares también ayudará a comparar información. En el caso de almacenar y recuperar información educativa, por ejemplo, un criterio que les ha ayudado a muchos estudiantes es guardar la información en la nube. El estudiante a veces te dice, ¿no? Ya guardé, descargué el PDF, pero está pasando lo mismo que cuando el estudiante en la presencialidad sacaba copias. No se regresa a esas copias, ¿no? Las copias las tiene ahí nomás y se genera ahí una idea media extraña en la cabeza en donde dice, ya saqué copias y ya. Y pasa lo mismo con los PDFs. La sugerencia es tenerlos en la nube porque de esta manera se le puede motivar al estudiante durante la sesión. Vayan a su nube, identifiquen el texto, señalen las ideas importantes, vamos a trabajarlos. Esa puede ser una estrategia. Voy a ponerlo por acá. No sé si alguna o alguno quiera compartir algún criterio para poder plasmarlo o verbalizarlo. Bueno, voy a regresar a la presentación para poder ir cerrando, porque ya se nos va a terminar el tiempo. Ya compartí mal esto, es esto. Bueno, antes de cerrar el taller, quiero hacer énfasis en esta frase que el otro día... perdón, Lilian, ¿quieres opinar? Adelante, antes de cerrar. Bueno, sí, nada más para comentar, pues la necesidad, yo estoy de acuerdo en integrar las prácticas vernáculas, ¿no? En muchos talleres que he compartido con diferentes profesores, un sentir muy generalizado es que no les da tiempo como de abarcar todo en el programa, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena también en la administración escolar pues que se integre un poco esto, como dices tú, que se vaya haciendo una sola cosa,
no estar distinguiendo tanto la práctica académica de la vernácula, sino poderlo combinar de mejor manera, ¿no? Porque le hacemos algunas de estas sugerencias y dicen los profesores, pues apenas me alcanza el tiempo para el programa oficial y no tendría como, ¿no? No tengo de dónde sacar más horas para preparar estas otras cosas y aprovecharlas, ¿no? Entonces creo que es algo que se me ha quedado, ¿no? Muy, muy, muy presente que me comparten los demás profesores, ¿no? Muchas gracias, Lina. Efectivamente, bueno, creo que el aislamiento lo que ha permitido observar es eso, ¿no? Que tenemos, o es muy precarizado a veces tanto el trabajo docente como el del estudiante, y hay mil cosas, ¿no? Mucho más importantes como la salud. Entonces, es una oportunidad, efectivamente, la práctica vernácula para vincularlo, no ponerla por debajo ni por encima, pero sí identificar qué es lo que sé como docente, qué me gusta trabajar. Si solamente sé trabajar WhatsApp, esa es la principal herramienta que puedo tener, pero también escuchar a mis estudiantes, ¿no? ¿Sabe qué, profe? Un video, un Instagram, y entonces yo le tengo que dar ese sentido pedagógico. Y está relacionado justo, ¿no? Con esta frase que el otro día vi en una ponencia y me llamó mucho la atención y se acopla perfecto a esta época que estamos viviendo, que no son los más fuertes los que sobreviven, ni siquiera los más inteligentes, ¿no? Sino que los que se adaptan mejor a las condiciones cambiantes. Porque por mucho que nos pongan 1000 cursos de instrumentales, ¿no? De cómo manejar Zoom, Teams, Instagram, YouTube, lo más importante es cómo sabemos adaptar nuestros conocimientos disciplinares, de contenidos, como profesionales de cada una de las disciplinas, ¿no? De las normales, de ciencias básicas, cómo las podemos adaptar a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque no hay que olvidar eso, y con eso cierro, que el sentido más importante del docente universitario es que nuestro estudiante aprenda. Si el estudiante no aprende, entonces necesitamos justamente saber adaptar, ¿no? Lo que estamos llevando a cabo. Y pues bueno, con eso terminaría. Les voy a compartir en el chat el enlace con la carpeta con toda la información, con las herramientas. También les dejo ahí mis datos de contacto. Y pues fue un placer y un gusto. Yo sé que el tiempo hubiera sido mucho mejor en otro momento, con más horas, pero les invito a que podamos dialogar, a compartir sus experiencias de éxito. Muchas gracias, Nisa. Muchísimas gracias, Armando. Pues qué bueno que tuviste la oportunidad, aunque fue un breve momento. Están ahí los datos de contacto de Armando para que lo puedan seguir o lo puedan contactar o localizar por otro medio y profundizar. Y a todos los participantes los invitamos a seguir con las actividades del Congreso. Eso sería todo por hoy en esta actividad. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todas y todos. Un gusto. Cuídense mucho.